Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Hoy en la mañana tenemos como invitado al profesor Guillermo Ceres, que nos va a comentar sobre su libro Historia del Alma. El profesor Guillermo Ceres se doctoró en 1987 en la Universidad Autónoma de Barcelona con la tesis La traducción parcial de la Ilíada en el siglo XV. También desde el 2005 es catedrático de literatura española en dicha universidad, además de ser miembro de la Real Academia Española de la Lengua y autor de numerosos libros y trabajos sobre el Siglo de Oro, la conquista como épica colectiva, la obra de Bernal Díaz del Castillo, pero además de su vasta y numerosa obra, hoy nos convoca un tema muy interesante que es la historia del alma en el Siglo de Oro. Antigüedad, Edad Media y Siglo de Oro. Bienvenido, profesor, un placer tenerlo aquí en el Séptimo Laberinto. Muchísimas gracias. Yo estoy encantado de que me hayan invitado y si puedo haremos una explicación de todo esto. Muchas gracias. El solo tenerlo en el programa para nosotros es un honor poder conversar con usted sobre este tema. Y sobre todo porque la aproximación que se hace al tema del alma se hace desde muchas disciplinas, pero el punto de vista histórico, particularmente, quiero comenzar la primera pregunta, como usted en esta obra cubre la antigüedad, la Edad Media y el Siglo de Oro, ¿en qué hitos importantes o a través de qué autores hubo un cambio en la concepción del alma? Es decir, cuando en la antigüedad comenzó a analizarse el alma desde un punto de vista filosófico, metafísico, ¿en qué momento entró el análisis del alma como un hecho religioso? Pues ya Platón es quizá, ¿no? El primer gran eslabón de esa cadena. Platón y los estoicos. Platón es el que empieza a creer cree que hay un mundo de las ideas como donde están las almas y esa idea de un alma fuera del cuerpo que se va incorporando a distintos cuerpos va, aunque él crea en la reencarnación, que no los católicos, que no los cristianos, sí que al menos hay una separación entre dos ámbitos, ¿no? La tierra y el cielo. El alma vive en el cielo, el mundo de las ideas, y se va incorporando a distintos cuerpos, ¿no? El alma es inmortal y el cuerpo es mortal, de modo que las almas tienen que ir pasando de cuerpo en cuerpo, ¿verdad? Y haciendo tabula rasa y volviéndose a incorporar a otro cuerpo. Pero claro, el alma sabe todo, como le decía anteriormente a su compañero, como ha vivido mucho antes que el cuerpo, sabe todas las cosas, de modo que cuando se incorpora a un cuerpo empieza a recordar su anterior vida, de modo que esa idea, digamos, dicotómica de un cuerpo mortal y un alma inmortal, ¿verdad? Y está en Platón, ya en Platón es fundamental. Él dice que habla de que el alma está en el cerebro, que es el hegemónico, el principal, esto es en latín, y hay dos almas más inferiores, el alma del corazón y la del vientre. El alma sensitiva y el alma vegetativa. Y el alma intelectiva, que es el cerebro, es inmortal. Las demás son mortales. Entonces, esta es la principal división, ¿no? También los estoicos hablan de eso, ¿no? Cuando hablan del neuma, que es como un espíritu, el alma entra, es como el aliento, ¿no? Que va por el cuerpo, es como un neuma, la sige. Sige es respirar en griego, ¿no? Y neuma es aire. Y en latín es espíritus, ¿no? Esa idea de algo espiritual es porque una entidad no tangible, ¿verdad?, que se une con el cuerpo. Pero Platón es el que primero diferencia entre dos instancias, la terrenal y la digamos, sublunar o supraterrenal, ¿no? Y el alma se va acoplándose a los cuerpos conforme se va muriendo, claro. Esa es el primer eslabón, digámosle así.
coincide, claro, coincide por ejemplo, con la Caritas bíblica, San Juan, ¿no? La Caritas bíblica equivaldría al Eros platónico, ¿no? Sería un poco parecido, porque hay un cielo y una tierra, un alma, pero la diferencia está en que, según los católicos, Dios crea el cuerpo y el alma a la vez, son indisolubles. En cambio, Platón no cree que el alma ya existe desde siempre y se va acoplando a distintos cuerpos, lo que se llaman metempsomatosis o metempsicosis, ¿no? Va entrando en distintos cuerpos y vuelve luego de morir, vuelve al mundo espiritual y vuelve a bajar. O sea, en cambio, para los cristianos, el cuerpo y el alma son indisolubles. Dios crea el cuerpo y el alma, y muere el cuerpo, y esa es la diferencia fundamental. Sí. Profesor, realmente de la lectura de su libro, si bien no lo he culminado, que lo voy a culminar hoy, Gracias. a mí siempre me quedan muchas preguntas porque intento tener un diálogo con el autor y lo tenemos a usted acá, que es el padre de la criatura, como decía, como se diría en venezolano. Y Entonces, español antiguo, criatura también, sí, sí. Criatura. entonces yo ayer leyendo, se me ocurrió una cosa que a lo mejor es algo naif, algo medio extraño, pero bueno, son preguntas que cualquier mortal puede hacerlo. Es que se puede establecer el origen del alma. Del alma, de todas las almas, quiere decir. Sí, desde el El, punto de vista sí, de todas las almas, exactamente. Claro, es que Platón cree que hay un alma del mundo, donde están todas, ¿sabe? Ese alma del mundo donde están todas las almas, pero son siempre las mismas. ¿Y quién las creó? Y esas almas, lo que no explica quién las creó, sí que cree que habla de un demiurgo, que significa alfarero en griego, que es quien acopla un alma al cuerpo. O sea, pero la creación del alma, él habla de que, que hay un mundo, un alma del mundo donde están todas alojadas. Y el origen es muy diverso. Según Heráclito, el alma es como una centella del universo, ¿no? Utiliza la voz esquintila, que es centella, chispa. O sea, de la luz universal, de ese fuego universal, una porción es el alma del hombre. El alma sería una chispa de esa luz universal que Dios ha creado. Hay una serie de todos los, cada filósofo antiguo, tales decía el fuego, otros el agua. O sea, vamos a remontarnos a los presocráticos, donde hablan del origen, pero la mayoría hablan de eso, de que es lo titulan en una porción del fuego celeste, de la luz perenne, ¿no? El alma sería una porción de esa luz. Es una definición metafórica, evidentemente, porque nadie habla del origen, hablan fundamentalmente de que hay un alma del mundo, donde están todas las almas, y el mundo de las ideas, ¿no? Pero en el origen, claro, los cristianos sí, es el soplo de Dios, ¿no? El aliento divino que da el alma a Adán y Eva, evidentemente, ¿no? Según los cristianos, el soplo, el espíritu, el aliento. De ahí viene toda la tradición del espíritu, del neuma, el asigeno. Pero claro, entre los griegos no está delimitado el origen. Sí el lugar donde están las almas esperando ser incorporadas a algún cuerpo. Eso sí. Y claro, entonces, para poderse incorporar, el cuerpo debe morir y hay un estadio intermedio que es el eidolo, que es la imagen del cuerpo, pero o sea, para eso tiene que buscar un cuerpo nuevo. Por eso los griegos quemaban a los cuerpos, para que el alma no reconociese el cuerpo de donde estaba, ¿no? Pero se explica muy bien el procedimiento, la incorporación, la metempsicosis, pero no tanto el origen. Es un alma del mundo, dice Platón, el universo, ¿no? Sí. Profesor, bueno, no hay ninguna duda el impacto que tuvieron no solamente en la literatura española, sino en la literatura universal, los autores del siglo de oro español. Y usted en su libro pues le dedica un buen espacio a las divagaciones, escritos, etcétera, sobre este tema de autores del siglo de oro español. Yo me pregunto, ¿ellos fueron el reflejo de
la religiosidad que imperaba en el momento en que ellos escribieron y estaban vivos, o al revés, ellos alimentaron con sus escritos, con sus reflexiones a la sociedad del momento? ¿Cómo fue ese proceso de retroalimentación entre la iglesia, estos autores del siglo de oro español, y su impacto en la sociedad? ¿Sabe qué pasa? Que en esta época tan convulsa que yo estudio el siglo de oro, se producen toda la serie de reformas, la reforma protestante, la calvinista, como saben, ¿no? La anglicana, los hotentotes, y la contrarreforma católica. Bien, entonces, pero con todos tienen en común un sustrato cristiano, ¿verdad? O sea, aunque sean heterodoxos, desde Calvino hasta hacer... Por ejemplo, Miguel Servet, que es un heterodoxo español que fue quemado ¿no? Él él cree que ¿por qué descubre la doble circulación de la sangre? Porque cree en el espíritu, o sea, el espíritu sería el vehículo del alma. O sea, él descubre eso porque hace una disección anatómica de un cadáver y busca el espíritu que circula por la sangre y que lleva el alma, ¿no? O sea, me refiero a que a pesar de la heterodoxia, todos tienen unas verdades fundamentales, ¿no? Hay el alma y el cuerpo, y como mucho hay ese intermedio espiritual, que es el espíritu que no saben cómo definirlo, que es lo llamamos el hábito magno vehículos animales, vehículo del alma, porque es lo que comunica, por ejemplo, el corazón con el cerebro, ¿no? Las emociones. Esa idea no se dijo, no, siempre fue, o sea, no hay no hay una distorsión o una heterodoxia. Todos creen en esos principios fundamentales. Claro, los hay que no son trinitarios, que no tienen la Trinidad, que son el Padre y el Hijo, pero claro, pero sí que creen todos en que Dios creó el alma y el cuerpo, y por tanto van a reencontrarse cuando mueran. Por ejemplo, fíjense, no creen, nadie es platónico hasta el punto de no creer que Dios creó el alma y el cuerpo, ¿no? Como muchos pueden ser escépticos como Sánchez, pueden ser estoicos, materialistas como Lucrecio, que creen que todos son atomistas, pero la ortodoxia católica apenas tuvo disidencias, salvo salvedades de los reformistas, ¿no? Los reformistas, como mucho, quisieron no tuvieron en cuenta algún sacramento o un modo oficial, pero creyeron firmemente en que Dios creó el alma y el cuerpo, ¿no? De modo que no llegaron a paganizar, digamos, a ser platonizantes. Son como muchos esotéricos, o sea, el hombre, pero no descreen de la ortodoxia, del dogma católico en principio. Por lo tanto, pueden influir en sus contemporáneos en cuestiones de matiz, de procedimiento, de ritos, pero en ningún caso en verdades fundamentales dogmáticas, como los que estoy diciendo. ¿Sabe, Eduardo? Eso es lo que quiero decir. Sí. Y tengo dos preguntas, profesor. La primera es que tiene que ver con Aristóteles. Aristóteles a mí me fascina, le confieso en todo caso. También, Sí, 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 no, es algo realmente también es el mejor, el más sabio, sabe todo, sabe todo. De meteorología, sabe de obstetricia, sabe de enfermedades mentales, y su libro sobre el alma es un libro fascinante, evidentemente. Sí. Y también se alimentó de las reflexiones de Sócrates y Platón, también tuvo esa Claro, ventaja, pero ¿no? a diferencia de Platón, él cree que el alma tiene dos sedes, el alma, dos sedes, el corazón y el cerebro, que se comunican entre sí. Si no, ¿por qué nos ruborizamos? Porque sube la sangre al cerebro y esa idea de la comunicación entre las dos almas, la intelectiva y la sensitiva, ¿no? Corazón y cerebro. Por eso es que él es más abierto que Platón, ¿no? Él cree que es más empirista, cree que el hombre, que la emoción juega un papel muy importante, tanto más que la intelección. Por eso digo que, aunque parte de Platón, él ya habla de una correlación, una interdependencia entre las tres almas. O sea, la melancolía se engendra en el vientre y puede ofuscar el cerebro, como ocurre Don Quijote, por ejemplo, ¿no? Está ofuscado. Y lo cree, ¿no? Y entonces explica médicamente cómo la melancolía va ascendiendo del vientre y ofusca, se instala en el cerebro y lo ofusca.
y le impide ver algo melancólico. O sea, y lo explica médicamente, fisiológicamente. Es una medida de psicofisiología, ¿no? Frente a Platón, que es pura psicología. Es el alma y el cuerpo. Aquí hay una interrelación constante entre los ámbitos, ¿no? Es lo que quiero decir. No son tres sedes, las tres dos muy importantes, corazón y cerebro, y el vientre es la que nos permite vivir y reproducirnos, y claro, pero las dos, el corazón es muy importante para eso. O sea, las emociones, sensaciones, tanto, porque si no, el cerebro no se nutriría de esa sentimentalidad o emotividad. Bueno, disculpen que No, 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 por favor, por favor. Fascinante, fascinante. En todo caso, tiene que ver con la esencia interna. claro. Tiene que ver básicamente con eso, ¿no? Y en parte usted ya ha respondido un poco la pregunta, ¿no? Pero también me surgió otra al mismo tiempo ayer, pero aquí pasamos a otra materia, que es el tema político, ¿no? Yo escuché hace unos 2 meses atrás a un político hablar del alma de las leyes. Entonces, Esto las leyes que decía Montesquieu. exactamente, del alma de las leyes. Es que, entonces yo leyendo su libro dice, bueno, pero el alma está ¿dónde, no? El alma está en el cuerpo. Claro, claro. Yo he dedicado perdón, eso fundamentalmente Erasmo, ¿no? O sea, el cuerpo, o sea, efectivamente. Además, la concepción política, como sabe usted muy bien, en la antigüedad siempre tenía una forma antropomórfica, ¿no? La cabeza era el rey, el corazón eran los jueces, lo que sea, los brazos eran los soldados, no, los nervios eran los soldados que defendían la república del cuerpo, o sea, que es una visión antropomórfica siempre o microcósmica, ¿no? O sea, cuando el rey era el corazón de la república o lo que sea, ¿no? Y la inteligencia quizás son los jueces, o sea, los soldados son los brazos. Esa idea es la que, si le fija, también desarrolla muy bien Erasmo, que es lo que ese apartado político Erasmo, y con la visión microcósmica, ¿no? Entonces, claro, si no hay un cerebro que es el rey, el monarca, ¿verdad? O el que manda, o el duque, o el dux, no puede, o sea, no funcionan los miembros, ni el gobierno, ni las leyes. Claro que el cuerpo, pero el cuerpo entendido como algo orgánico, ¿no? O sea, como un conjunto de piezas orgánicas de las cuales no puede faltar. En cualquier caso, por ejemplo, las leyes, eso lo explica muy bien Maquiavelo, ¿no? Cuando habla de que el corazón de la República es la milicia civil, ¿no? O sea, si todos somos milites, si no defendemos la República, ¿quién va a defendernos? ¿No? O sea, esa idea de tenemos todos lo que llaman en latín la virtus, la fortaleza para defender el centro de la República, la milicia civil. O sea, todas estas imágenes que tienen que ver con el cuerpo o con una visión antropomórfica o macrocósmica, efectivamente es el alma. El alma es la interrelación entre entre esas instancias, ¿no? El poder y demás. Las leyes, el regimiento, la milicia, esa idea de interrelación. Por eso que la imagen del cuerpo humano aplicable al mecanismo político siempre es muy recurrente. Supongo que se refería a eso, Luis. Sí, Se sí, sí. refería a eso. Sí. Profesor, yo me adelanté un poco al siglo de oro y después me gustaría volver de nuevo al siglo de oro, pero desde el punto de vista de su análisis histórico, de historia del alma, ¿cuáles fueron los hechos fundamentales que de alguna manera oscurecieron el desarrollo de las concepciones sobre el alma durante la Edad Media? Perdón, Pues yo quisiera, perdón, con la pregunta de Eduardo quisiera también hacer una que tiene que ver, ¿cuáles son los avances que se registran en esos pensadores del siglo de oro con respecto a los pensadores, a los filósofos tradicionales, a los filósofos antiguos? sí, a usted, Luis, lo cierto es que
todos o son neoplatónicos o neoaristotélicos, o sea, son todos, a partir del siglo XV en Florencia hay una generación estupenda de filósofos neoplatónicos, Ficino, Pico de la Mirandola, que, claro, se redescubren los textos platónicos que estaban inhumados, ¿no? Se exhuman, claro, en la Italia del XV se descubre todo, ¿no? Y eran como, a veces como palimpsestos, ¿no? Entonces se descubre Platón. Por ejemplo, Lorenzo Valla, que era un misionario, le va al Dux de Venecia y dice, ponga en práctica a Platón, que es lo mejor, ¿sabes? O sea, con entusiasmo digno de mejor. O sea, nada más se atrevía Valla, ¿no? El siglo XV, a ir a ver al Dux de Venecia y decir, Dux, hemos escrito, lo mejor es Platón. Hay que poner en práctica la República de Platón, la República que sí, es impracticable. Pero bueno, o sea, me refiero a que ellos, con un entusiasmo digno de mejor causa, redescubren todo esto en la Italia del siglo XV, ¿no? Y los grandes humanistas neoplatónicos, fundamentalmente. Pero, claro, ya antes la escolástica esotérica había ya, ya se hablaba de esa entelequia de materia difusa, ya había eso es el otro gran fundamento, ¿no? Los escolásticos del 16 españoles, Suárez, o sea, que defienden que hay que volver a un sistema nacional escolástico medieval, o sea, medievalizante. O sea, no llegó a triunfar aquí. O sea, la aplicación práctica de esas teorías, insisto, que los humanistas exhumaron con gran entusiasmo, nunca se aplicaron, que poner en práctica esas teorías platónicas, en primer lugar, es muy difícil, máxime en una Europa medieval, donde había grandes pugnas entre el papado y el emperador, ¿verdad? En Italia, Gibelinos y Güelfo, ponerse delante, Alighieri, que fue esas pugnas macroeuropeas, no en cualquier tipo de... Pues vino la peste en el siglo XIV, que arruinó media Europa, de modo que no... o sea, ya en el siglo XV, durante una pax, que hubo una paz, se recuperó, pero la aplicación de esas teorías políticas, como lo decía antes, Lorenzo Valla y otros, quieren que Venecia, como república ideal, los aplique, pero Dux no hacen caso, ¿no? Tampoco en Florencia, estaban los Medici, y en Castilla, en España seguía estando la monarquía. Se creó entonces la monarquía absoluta, con los reyes, ¿verdad? Entonces, lejos de esa aplicación. Es el modelo escolástico, ¿no? Una cabeza, un real, un cuerpo, pero no hay esas ideas platónicas de la República son de difícil aplicación o nula aplicación. Máxime, insisto, cuando en el siglo XVI en España, insisto, se refuerza la idea de un monarca absoluto, ¿verdad? O sea, se eliminan o se lamina la importancia de la nobleza, porque, ¿verdad? El rey refuerza su autoridad y al contrario, si hubiese servido un poco de modo platónico, hubiese habido un estatus más democratizante. Aquí no, se tiende al absolutismo monárquico y a la eliminación de los estamentos intermedios, ¿verdad? De modo que difícilmente se puede aplicar esas teorías políticas en la España ni en la Europa de aquellos tiempos. La Europa viene a la guerra de los 100 años, o sea, es muy convulsa la historia europea como para poder, ¿verdad? Y después se pensó en América, ¿no? La utopía americana, pues que fueron aquellos frailes franciscanos a México que con aquellas ideas utopistas, ¿no? Pero claro, pero ellos eran nada, tampoco se aplicó, evidentemente, ¿no? Aquel milenarismo, ¿no? Los frailes milenaristas querían aplicar el reino de Cristo en América, tampoco, ¿no? Esa es una idea utópica que tampoco se concretó en ese sentido. O sea que una cosa es la teoría y otras cosas la aplicación La práctica. práctica. Claro. Si quisiera preguntarle en ese punto, profesor, todo el proceso de conquista y colonización, ¿cómo alimentó la concepción del alma? Pues fue muy importante porque desde que en España se crearon en 1512, se empezó, la reina quiso que los indígenas tienen alma, ¿no? Claro, Sí, que exactamente. se hablaba de eso, no tienen alma y hay que legislar. Paremos la conquista. Y se paró hasta que en el 1542 se pongan las leyes de Burgos, donde se consideraban súbditos
americanos, no esclavos asuntos, o sea, que partes del reino, ¿no? O sea, porque ya se creía que tenían alma. Pero hasta llegar ahí hubo una gran problema, porque fíjense que ahí había dos grandes teorías, ¿no? La teoría más bien franciscana y la dominicana, ¿no? La dominicana, ambos creían que tenían, pero los dominicanos creyeron que no se podía, antes de bautizar, había que evangelizar. Ahí estos otros no, los mexicanos primero bautizar, luego evangelizar. Eran disquisiciones teóricas, pero lo fundamental es que al menos las leyes nuevas de Burgos del 42 reconocieron la entidad humana, espiritual y de súbditos de los americanos, ¿no? Que no era no es tan baladí, porque en parte de Europa no se reconoció, y, o sea, que al menos tuvieron la mínima decencia de pararla y legislar. Y eso fue Francisco de Vitoria, ¿no? El gran legislador, el gran teórico salmantino Vitoria, fue que no, hay que legislar sobre los indios, su condición, son súbditos, todo ese tipo de ideas son de Vitoria, de la Escuela de Salamanca, ¿no? Las que crean las condiciones para dignificar, digamos así, entre comillas, todo lo que se dignificó, que no fue dignificar al indígena, sí. Sí. Sí, el profesor, en la iglesia de hoy, en la iglesia de hoy, en el Vaticano, en el Papa, es decir, ¿cómo se maneja ese concepto? Luis, Ay, perdóname, yo estaba justo por hacer esa misma pregunta al profesor. Yo quisiera preguntarle a él, y en esa misma onda tuya, si él viviera en el año 2300 y le tocara analizar este periodo en su evaluación histórica sobre el desarrollo del alma, ¿qué nos diría al respecto? actualmente en el siglo XX, los grandes temas del siglo XX de teología han sido el silencio de Dios el sufrimiento de los inocentes. ¿Por qué Dios permite que los inocentes sufran? ¿O por qué Dios no se manifiesta? ¿No? Esas son las grandes teorías, Hans Kuhn, los grandes teólogos del siglo XX, ¿no? O sea, el silencio de Dios. ¿Por qué Dios no se manifiesta? Claro, entonces, o por qué se permite que los inocentes sufran, ¿no? Esa es la idea central en toda la teología de la liberación del siglo XX. Bien, quizá esa idea, quizá esa idea, ¿no? Quizá dentro de 300 años, como se dice, se recojan esas ideas que se plantearon en el siglo XX. En el XXI yo no sé, digo en el XX es lo que conozco fundamentalmente, con la liberación, con el cambio, ¿verdad? Y era fundamentalmente eso, ¿no? O sea, y han caído también otras instancias. El Papa anterior ya dijo que el purgatorio solo era mental, ¿no? El purgatorio, que el mismo también, de modo que han ido cayendo una serie de instancias intermedias, pero sobre el alma y su origen, ¿verdad? No se ha, los grandes temas son estos, lo que yo creo, del siglo XX, ¿no? No tanto el alma, que sigue siendo axiomáticamente la forma del cuerpo, y está, como siempre, pero no se avanzaba en ese sentido, se avanzaba en otro sentido, ¿no? O sea, en la labor de la Iglesia y en la relación entre Dios y el hombre, porque Dios se queda al alma, no permite ciertas injusticias y no se manifiesta sobre eso. Eso es lo que yo creo que quedará de... Pero yo no soy teólogo, no soy teólogo. Soy historiador de la literatura del siglo de oro, que no es gran cosa, pero luego no lo soy. Claro, no, pero entendemos eso, pero es que es inevitable que nos surjan esas dudas, ¿no? Es inevitable hacerse preguntas, pero por ejemplo, la siguiente que le voy a hacer, que ya ve usted no es claro que usted no es teólogo, pero de todas formas tengo que hacerla, y es, ¿qué diferencia, según el profesor Guillermo Ceres, qué diferencia existe entre el espíritu y el alma? Es muy bueno. El espíritu es el neuma de los estoicos que recogió San Alberto Magno en el siglo XIII y le llamó espíritus.
Y él dijo que el espíritu es una instancia intermedia entre el alma y el cuerpo, es el que conduce el alma. Por ejemplo, cuando nos ruborizamos, cuando pensamos y elucubramos o imaginamos, que hace el espíritu transporta las imágenes del corazón al cerebro, ¿no? Y es que el espíritu que además a veces se intercambia con el beso o con el aliento, es muy interesante. Ya los antiguos poetas italianos, el nuevo, hablaban de los spiritelli, los espirititos que salen por los ojos y van a los ojos del amado y se cambian con la mirada de las almas o con el beso. Los espíritus, ¿no? El aliento del beso hace que es una instancia, insisto, para los antiguos, ¿no? Actualmente actualmente es casi sinónimo, ¿no? Pero hasta el siglo XVII, hasta Descartes creía en los espíritus, Descartes, ¿no? Creía que los espíritus eran los conductores de las sensaciones, de las emociones, del corazón al cerebro y viceversa, y viceversa. Eran como unas distancias medias, ¿verdad? Algo, era como un aire enriquecido, como el neuma, ¿no? como el sige, así que no, el alma es sige, respirar en griego. O sea, cuando nos enamoramos, cuando nos emocionamos, cuando odiamos, ¿verdad? El alma sensitiva hace que esos espíritus lleven ese odio, rencor o amor al cerebro. Esa comunicación entre eso es el espíritu según los antiguos, según los estoicos, bueno, hasta Descartes, hasta Descartes, ¿no? Hasta Descartes. Y espíritus es eso, o sea, es el neuma griego. No hay, claro, alma viene de animus, que a su vez viene de anemos, que es viento, ¿no? En griego, de ahí viene anemómetro, ¿no? Anemos, viento, o sea, que tampoco ellos dan, el alma es viento, es neuma, el sige, o sea, sería eso, sería como eso. Es lo que buscaba Luis Vives en la sangre. Cuando Luis Vives Sí, decía, Miguel Servet, cuando Miguel Servet disecciona el cuerpo humano, está buscando el espíritu en la sangre. O sea, buscando qué instancia intermedia lleva de arriba a abajo del corazón al cerebro las emociones. Eso es el espíritu. Y descubre casualmente la doble circulación de la sangre. Descubre casualmente, porque yo buscaba el espíritu en la sangre, ¿no? Claro, porque si no la sangre, ¿qué es no la sangre? Eso se convierte como de vehículo, ¿no? De conductor, de cauce, de cauce emotivo, sentimental. Eso, claro, porque si en el cerebro se hacen las ideas, en el corazón se hacen los sentimientos. Entonces, la forma de comunicar, de enriquecer ambos instantes es el espíritu. Por eso se incrementó su estudio a partir de Aristóteles, que fue el que creyó en que hay dos almas, dos seres espirituales o anímicas, corazón y cerebro, ¿no? Y ese espíritu sería el vehículo entre las dos seres, digámoslo así, el corazón y el cerebro. de hecho Eso usted es la abre, idea. abre su libro con una frase de Miguel Cervantes: esos espacios Claro, vacíos, ventrílocos del cerebro que desconciertan a filósofos y médicos contienen nada menos que el alma. claro, eso es lo que pues lo traía, para que vea que es una condición muy material, pero es que tiene que explicarse de algún modo. ¿Por qué? Es verdad que esa comunicación, alguna instancia intermedia tiene que haber entre las dos cosas. Claro, claro, ellos no sabían que había neuronas, claro. Creían que el cerebro tenía tres partes: imaginación, intelecto y memoria, ya está. Pero no sabía que había sinapsis, neuronas. Eso lo descubre, de verdad, es la Hall en el siglo XX. De modo que ellos han de concebir una sustancia que permite comunicar lo intangible de la emoción o del sentimiento. Y eso es lo que quieren, y que circula por la sangre, porque si no, ¿cómo va a ir el corazón al cerebro? Sino por la sangre. No hay otro intermedio, no hay otro vehículo, otra vía de comunicación, ¿no? Es la idea del espíritu, que es el neuma griego, ¿no? Es lo mismo, el neuma es aire también, pero un aire enriquecido. Y espíritu insisto, la traducción latina que hizo San Alberto Magno de Neuma en el siglo XIII. Alberto Magno, que era un padre científico, sabía muchas cosas y además estudió a los árabes. Y entonces, aquí tiene mucho que ver la medicina árabe, mucho que ver la medicina árabe, Mm. que a su vez era medicina galénica, claro, y hipocrática, pero que llegó a la península
a la península, a España con Alfonso Sabio en el 13, y de ahí toda la medicina árabe, Avicena, Averroes, todos estos, eran muy rigurosas esas cosas, los árabes, los médicos árabes de los siglos 8, 9, 10, que fueron traducidos al español y al latín en Toledo en el siglo XIII, claro. Profesor, muchas veces, bueno, nosotros identificamos el concepto de alma con la individualidad, pero también hay una concepción del alma con la nacionalidad, el alma de una nación. Y Metáforas. nosotros como latinoamericanos, por supuesto, no podemos desligarnos del alma española, pues nos alimentamos de ella, de la cultura española. Pero la pregunta que tengo es, ¿cómo influyeron estos autores del siglo de oro español en alimentar esa alma española que uno la identifica muy claramente, ¿no? El español es más pasional, sentimental, briboso, brioso. Nosotros los latinoamericanos también nos alimentamos de esa forma de ser, expresivo. Este, Ya. y cómo esos autores del siglo de oro español, con sus escritos, alimentaron esa alma española y, por supuesto, indirectamente el alma latinoamericana. Bueno, o sea, la verdad leyendo, ¿no? O sea, los padres que fueron arriba, los cuidadores y frailes, y los numerosísimos barcos cargados de libros que en América, aunque estaban prohibidos, porque ponía por fuera Biblia, dentro había Quijotes y había caballerías, ¿no? Ponía por fuera Biblias o lo que sea, pero por dentro de las cajas había libros, novelas, ¿no? O sea, me refiero que toda la cultura española y europea pasó a América, ¿no? En tal medida. Y el carácter, el alma, claro, es que el alma es una metáfora, ¿no? Por carácter, por modo de ser, por hábitos, por costumbres, ¿verdad? Por moral. Entonces, el alma vale por todo, es un genérico que vale por todo eso. Pues que hay aspectos heredados suyos, ¿no? Nuestros, ¿no? Quizás sí, algún tipo de costumbres, la moral, los hábitos, las lecturas, la forma de expresarnos, pero luego el alma es una forma de hablar, ¿no? Además, el espíritu de una época, es lo mismo, el espíritu de una Ujú. época. ¿Sabes? Sí, pero eso, el alma española, eso es una entelequia, ¿no? Que Sí, se forma. Bueno, ustedes, que son también, y también muy italianos, ¿no? Porque basta ver sus apellidos, también es muy parecido. O sea, que es la cosa mediterránea que fue hacia allí, que a diferencia de arriba del norte, que fueron los sajones, son muy distintos. O sea, que es un sí, poco la cultura latina, ¿no? Sí. O ibérico, o latinoibérica. O sea, porque también los portugueses. Pero prefiero que con eso, a que el alma entendida como forma de ser, carácter, costumbre, moral. Claro, es una metáfora, ¿no? Es una forma de hablar. Yo creo que en parte alimentada, insisto, por aquellos primeros descubridores de Israel, evangelizadores que eran muy entusiastas, luego por las lecturas, ¿no? Y por y también en parte, aunque insisto, hubo dos grandes tipos de colonización o de evangelización. Los frailes, fíjate que los frailes aprendieron los idiomas indígenas, ¿no? Y no impusieron tanto, o sea, se adaptaron a lo que encontraron, ¿no? Y no viceversa, ¿no? Me refiero con eso a que, exacto. ¿sabe? En ese sentido, no impusieron tanto el idioma, pero sí, luego sí imágenes, símbolos para evangelizar, pero hicieron el esfuerzo de aprender. Basta ver a Sagún, que ha escrito las costumbres de los indios, sus bailes, sus ritos, con un respeto máximo. O sea que esa idea también de ahí es interactiva, ¿no? Es doble. Pero insisto, el alma, como se la pregunta, es una entelequia o una forma de hablar, una metáfora por hablar de carácter, costumbres, moral, lecturas, formación y todo eso, ¿no? Letras, en fin, eso es lo que quiero decir. Sí, una pregunta que me he hecho también, eh, ¿cómo llegaron a los antiguos a esa discusión? ¿A cuál? ¿A la del origen? ¿A la del...? Exactamente. Los antiguos, si usted ha leído mi libro, que verá que hay dos periodos. Un periodo pre-platónico,
y otro platónico. Por ejemplo, un periodo, digamos, homérico, ¿no? Homérico. Para Homero y su generación, o sea, en la época preplatónica, no hay un alma individual. O sea, son los dioses los que manipulan a los hombres, ¿no? O sea, los que los manipulan. Eh, por ejemplo, Venus ayuda a Paris siempre. O Agamenón le roba la novia a Aquiles porque así se lo inspira un dios, ¿no? O sea, son como títeres de los dioses en la época. O sea, no hay una psicología individual. Se mueven por alicientes, el honor, la fama, la gloria. Pero, o sea, Homero en un caso dice, nos retrata psíquicamente a nadie, ¿no? Sino que dice, Dios le inspiró eso, este Dios le inspiró la verdad. Ellos creen que el hombre preplatónico es muy contingente, ¿no? Dependiendo de los caprichos de los dioses, que como si jugasen con ellos, esa es la idea. Entonces, claro, ¿en qué momento se insufla el alma humana en eso? Los dioses le insuflan, o sea, es un alma, insisto, contingente. En ningún caso se habla de un alma autónoma o independiente de ciertos designios divinos, ¿no? En la antigüedad. Entonces, se fija, por ejemplo, el canto sexto de la Eneida, de Virgilio. Virgilio baja al infierno a buscar a su padre Anquises para enterrarlo y ve en un acantilado una serie de figuritas blancas y le dice ¿sí qué son? Son las almas. Esa es el alma que será de Augusto, que fundará Roma. Claro, están ahí, viven en una especie como de no lugar, esperando incorporarse, ¿no? Y le explica a Sibila a Eneas, tú, ese que ves ahí, esa alma será el alma de Escipión. O sea, hay, viven en una especie de no lugar hasta incorporarse, ¿no? Cuando muere alguien, entre los hermanos, va a los campos elíseos y el alma vuelve a liberarse. Pero ¿quién las creó o de dónde vienen? Eso no hay. Bueno, claro, sí. Lucrecio es un atomista, dice que no hay almas, hay una serie de átomos que se cruzan y forman el alma. O sea, Lucrecio es un atomista, no es un materialista. Pero, pero por lo general hablan de eso, de una descomposición del universo, de chispas o luces, pequeños átomos luminosos del universo, que son las primeras almas. Esa es la idea, ¿no? El alma del mundo, el alma universal, del que vienen todas las almas. Pero son todo, juegan con metáforas, ¿no? Con imágenes, con símiles. En algún caso hablan de esta alma viene tal. Es esa idea que les decía antes, de difícil descripción, no es metafórica como mucho. Profesor, usted, bueno, ha hecho un análisis histórico de este tema, como bien lo sabemos, que es el título del libro, la Edad Antigua, la Edad Media, el siglo de oro español. Pero a propósito de una pregunta que me hace un oyente desde Perú, me dice, pregunta al profesor, ¿cree usted que antes de nacer existen pactos del alma? Esa pregunta yo se la quiero hacer dimensionándola de otra forma, ¿no? Es usted por un momento deja el trabajo de profesor, dejamos aparte todo su conocimiento histórico, sociológico, filosófico y literario del tema. ¿Qué piensa Guillermo Ceres, no el profesor Guillermo Ceres, sobre el alma? Soy bastante escéptico. He procurado contar con todos los respeto a las ideas previas, pero yo soy católico de formación y evidentemente y de confesión, no practicante relativamente, y creo, claro, yo he aprendido que cuando me muera, verá mi cuerpo se juntará con el alma y la reencarnación, ¿no? Pues esa es la concepción católica, ¿no? Pero claro, mm, yo en ese sentido soy bastante escéptico. Creo que el alma yo la defino como
el principio rector de la personalidad, ¿no? Pero como todo lo que nos hace movernos, amar, es como el principio rector, el principio de movimiento, lo que decía el primer motor que decía Sócrates, el primo móvil, ¿no? Lo que nos hace vivir y pensar, eso es el alma, ¿no? En el sentido casi literal, ¿no? Un principio rector que nos dinamiza intelectual y físicamente. Eso es lo que queremos. Sí. Profesor, perdona, Eduardo, continúa. No, no, disculpa, otra pregunta. Hemos visto en una buena parte del finales del siglo XIX, principios del siglo XX y sobre todo el siglo XXI, digamos, una suerte de transculturización de las concepciones orientales del alma en Occidente. ¿Qué estará resultando allí? Sí, del budismo, pero fíjate por ejemplo, todas las comunidades orientales, por ejemplo, budistas, coinciden son platónicas, ¿no? Porque los orígenes son los mismos, es el indoeuropeo, o sea, la cultura indoeuropea que tiene las derivaciones grandes, la oriental y la oriental budista, y por lo general, o hinduista, confucionista, y luego la occidental que va a pasar en parte por Creta y Grecia, Platón. O sea, pero ambos creen en la reencarnación. O sea, si algo comparte Platón y los orientales es que la creencia en que el alma se va reencarnando, ¿no? Ahí, en la metempsicosis o en la metempsomatosis. De modo que, claro, pero yo no sé hasta qué punto actualmente ese auge del orientalismo está. Cuando yo era joven sí que se veía, por ejemplo, en los aeropuertos, muchos Hare Krishna bailando. Yo casi no veo nunca. ¿Se ha fijado? Antes había muchos Es verdad. vestidos de naranja, con sus sonajeros, ¿verdad? Hare Krishna, Krishna Hare. Pero yo últimamente no veo tantísimos. Sí que es la moda hacerse budista, ya lo sé, ¿verdad? Porque es que hay una concepción espiritual superior, pero en el sentido estricto, no, yo no me he dado cuenta de que haya tantísimos. Al contrario, lo que se va entonces es el Islam, en todos los sentidos, Mm. además, en todos los sentidos, se va islamizando una gran parte del mundo, ¿no? Eso es el problema también. Interesante. Sí, Profesor, eh, sí. cuando la gente dice en la calle o en cualquier, qué sé yo, espacio, porque se escucha en espacio incluso a nivel intelectual, esa persona es de un alma evolucionada o esa persona es un alma involucionada. Es decir, esa es una cuestión básicamente intelectual, que no tiene un, un asidero. Asidero. Sí, Claro, que involución hacia dónde, hacia dónde involución, es que de que partimos o sea, que es involución, no ir contra el progreso o o volver hacia atrás o mirar hacia el pasado, es que tampoco todos hacemos una evolución, ¿no? Hacia donde sea, pero nos proyectamos el futuro, es una involución, hay una involución histórica, pues quizás sí, una involución política, pero una involución anímica, espiritual, sí que hay, como decía hace un momento, ¿no? Ahora hay movimientos universales, ¿verdad? Que tienden a ir a retroceder a otros planteamientos religiosos, etcétera, pero, pero, pero lo vemos en el terreno político, ¿no? Más que evolución individual, o sea, yo no veo. Lo que ocurre es que la evolución quizás se ve en que por causa de la existencia de los por móviles y demás, usamos menos la memoria, usamos menos la imaginación, eso sí, es involutivo, ¿no? O sea, todo lo que aprendemos está en la memoria, si no, ¿dónde? Si no la usamos, o sea, porque todo está aquí, sí, pero está aquí si entramos y lo leemos, pero si no lo aprendemos, ya hay que reivindicar la memoria y las facultades interiores, la imaginación, el intelecto, ¿no? Como los antiguos, la memoria, imaginación, intelecto.
porque si no, eso sí que es involutivo. El fiarse, fiarlo a la Wikipedia o a las bases de datos, cuando el hombre tiene una memoria que es una capacidad asombrosa, estupenda, de memorizar y de saber, porque sin memoria no hay nada, claro. No hay referentes de ningún tipo. Eso sí que es involutivo. El fiar todo a la base de datos que sea, Wikipedia, o sea, a mí me acuerdo que mis alumnos, que les obligo les animo, les sugiero, les aconsejo que memoricen poemas, porque si no, o sea, todo lo que se aprende de una forma u otra, si no está en la memoria, ¿dónde está la memoria? Es que, claro, en ese sentido sí que hay una involución, en ese sentido sí, claro. Interesante. Sí. Profesor, bueno, lamentablemente llegamos ya al final del programa, se fue la hora, pero volando muy rápido. Muy rápido, sí. Le digo, fue un honor y además de un placer conversar con usted, el profesor Guillermo Ceres, miembro de la Real Academia de la Lengua, además autor de esta monumental obra, La Historia del Alma, que la pueden conseguir por Amazon, por Busca Libre, o ordenarla a la Casa del Libro, que tiene despachos internacionales. Un honor de nuevo, profesor, y muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Pero ha sido mío, me ha sido muy inteligente y muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, los esperamos la próxima semana. Chao, Luis. Muchas gracias, Anthony, y al profesor. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta igualmente. Pronto. Adiós, gracias, muy amables. Adiós. Gracias. Adiós.